Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. Queridas hermanas, queridos hermanos, buenas noches. Hemos dado inicio el miércoles de ceniza a la cuarentena, a la cuaresma, 40 días para trabajar estos 3 consejos que escuchamos en el Evangelio de San Mateo el día miércoles de ceniza, que es limosna, oración y ayuno. Esto hay que hacerlo todo el año, ¿verdad? Pero especialmente en el tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a trabajar esto, o sea, lo que es la limosna, la caridad, el amor al prójimo, el servicio a los demás. La oración es nuestra relación con Dios, el diálogo con Dios, ¿verdad? Esta comunicación, este alimento que necesitamos. La fuente de la vida espiritual está en la relación con Dios, en la oración. Y el tercer consejo que recibimos es el del ayuno, ¿verdad? Este trabajo que debemos de realizar con nosotros mismos para tener un poco más de sobriedad, mayor control sobre nuestros impulsos, sobre nuestras tendencias, ¿verdad? Y para dominarnos también en las tentaciones. Y el día de hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Todos los primeros domingos de Cuaresma se medita y se reflexiona sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, de acuerdo a cada uno de los evangelistas. En el ciclo C, que es en el que nosotros nos encontramos, leemos el Evangelio según San Lucas. En el ciclo B es San Marcos y en el A es San Mateo. Y como los 3 hablan de las tentaciones de Jesús, cada uno de manera diferente, el primer domingo de Cuaresma se lee lo que es el texto sobre las tentaciones. Y siempre los segundos domingos de Cuaresma se lee lo que es la transfiguración de Jesús. Eso es todos los años. O sea, siempre vamos a iniciar primer domingo de Cuaresma con las tentaciones de Jesús en el desierto, segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración. Voy a detenerme especialmente en el Evangelio, no voy a comentar nada de las otras lecturas.
escuchamos cómo nos dice San Lucas que Jesús está lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Para qué? Es conducido por el Espíritu Santo en el desierto. Otras traducciones dicen es empujado al desierto. La vida a veces nos empuja a ciertas situaciones que, si bien es cierto, son complejas y difíciles, no están fuera de la voluntad de Dios. Ese es lo primero. Jesús está lleno del Espíritu Santo y es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Un segundo dato es que dice que Jesús pasa en el desierto 40 días, que hace referencia a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, 40 años de purificación, donde también el pueblo tuvo algunas tentaciones, ¿verdad? Ellos cayeron en esas tentaciones, en cambio Jesús no. Y Jesús vive también esta realidad como Dios, como Hijo de Dios, y también como humano que es, porque Él se encarnó y se hizo totalmente humano, asumió nuestra humanidad. Entonces Él también vive esta realidad que vivió el pueblo de Israel en el desierto. 40 días, que en realidad hace referencia a el número 40, significa en la Biblia toda una generación, es decir, que Jesús fue tentado durante toda la vida. Y si nosotros vamos a los evangelios nos daremos cuenta pues que las tentaciones de Jesús en su vida no aparecen solamente aquí. Ya en el evangelio Jesús reprende fuertemente a uno de sus discípulos porque lo quiere apartar de la misión que el Padre le ha encomendado. ¿Quién es ese discípulo? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cómo se llamaba ese discípulo que también fue apóstol? Pedro, ¿verdad? Como vemos, ahí hay una tentación. Jesús le dice a Pedro, tentador. También cuando le quieren dar el poder, lo quieren hacer rey porque hizo la multiplicación de los panes, y Jesús les dice, ustedes no me buscan a mí porque han creído en mi palabra, sino porque han comido, porque les he dado pan, por eso me siguen. Porque dice el evangelio que lo buscaron para hacerlo rey, es decir, para darle el poder, la tentación del poder que aparece en la vida de Jesús, esa tentación también de pedirle milagros continuamente. Los fariseos, haznos un milagro y entonces creeremos. Y hay un determinado momento que Jesús dice, ya no habrá más milagros, ¿verdad? No habrá más signos que el de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, ¿verdad? Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. A Jesús también vemos como en la cruz le dicen, baja de la cruz, haz un último milagro, y entonces ahí sí vamos a creer en ti. También ahí hay una tentación muy fuerte. Dice San Lucas al final de este evangelio, dice que el diablo se retira para regresar en el momento oportuno, es decir, en el momento en el que el Señor estará sufriendo, en uno de los momentos más difíciles, que es su pasión en el Getsemaní, ¿verdad? Vemos cómo Jesús es abandonado. Aparece la violencia de los discípulos, querer resolver con violencia. San Pedro, ¿verdad? También saca una espada, vamos a defender a Jesús, vamos a hacer violencia, vamos a dominar. Y Jesús tiene continuamente que estar instruyendo a sus discípulos, a sus apóstoles. O sea, que no cedan a la tentación del poder, del dominio y del pan, ¿verdad? La primera tentación que vemos nosotros aquí, de la que nos cuenta San Lucas, es la del pan. Es muy interesante cómo el diablo
no invita a Jesús a hacer cosas malas, ¿eh? O sea, en ese sentido, diríamos, no es burdo, es sutil. ¿Tienes hambre? No, pues convierte esa piedra en pan. Eres el Hijo de Dios. O sea, tú tienes poder, puedes dominar la naturaleza, puedes someterla a tu voluntad. Y Jesús dice, no, porque ese es el camino fácil, ¿verdad? Someter las cosas a nuestra voluntad y saciar nuestras necesidades con cosas. Jesús dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros vamos por la vida queriendo darle sentido y alimentar ese deseo más profundo que tenemos de Dios, ese deseo de trascendencia. A veces lo queremos alimentar con cosas. Llama la atención cómo ha crecido el consumismo. ¿Qué es consumismo? Pues que vivimos para comprar, para consumir. Cada vez, ¿verdad?, la publicidad y cómo aumenta. Nos llega la publicidad a la computadora, al teléfono, en las calles, publicidad por todas partes. ¿Para qué? Para hacerte sentir que hay cosas que si bien tienes, necesitas más. O sea, como no poder saciar, ¿verdad? Porque las cosas no pueden saciar nuestra hambre de Dios, de la palabra de Dios. Decía un padre que recuerdo, decía, cuando el hombre ha sido creado para Dios y para adorar a Dios, y cuando no adora a Dios, se arrodilla ante cualquier cosa, ¿verdad? De las cosas hace su Dios. O sea, de los bienes nosotros podemos llegar a ser un Dios para nuestra vida, ¿verdad? Vivir para las cosas. Nuestro corazón está inquieto, dice San Agustín, y encuentra paz solamente en Dios. La primera tentación es el camino es el resolver las cosas con el camino fácil. Es decir, sin hacer todo un recorrido. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Es decir, soluciona de manera fácil tus problemas. ¿Cuántas veces cedemos nosotros a esos caminos fáciles? La mentira, el robo, el hablar de los demás. Caminos que no son una solución a nuestras situaciones. ¿Cuántas veces no nos sucede que por no asumir nuestra propia realidad y responsabilidad, lo primero que hacemos es decir una mentira, ¿verdad? Y después justificamos esa mentira, además, ¡ay, es una mentirita! Padre, es una mentira blanca. No, padre, es una mentira piadosa, dicen otros, ¿verdad? Por no asumir nuestra responsabilidad, porque a veces andamos eligiendo los caminos más fáciles. Jesús no cede al camino fácil, no cede al milagro, sino que se ha encarnado, ha entrado en nuestra historia, en nuestro espacio, en nuestro tiempo, y camina esa realidad, no huye de la vida. No soluciona fácilmente las cosas. Vemos en la segunda tentación, que es la del poder, Jesús dice que no al poder. El verdadero sentido del poder dentro de la iglesia, y como Jesús nos lo mostró, es el servicio. Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir a mis hermanos y a dar la vida por ellos. Yo que soy su maestro les he lavado los pies a ustedes para que ustedes hagan lo mismo con sus hermanos. No hay un amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Jesús nos invita a que nos pongamos al servicio de los demás, que busquemos el bien de los demás, el bien común, sobre
nuestros propios intereses. Porque a veces, ¿verdad?, andamos por ahí buscando solamente lo que nos conviene a nosotros, solo nuestros propios intereses, y pues Jesús nos hace ver que no cedamos a la tentación del poder. Y San Lucas es muy fuerte, y lo voy a leer textualmente. A mí me ha sido entregado todo poder y la gloria de estos reinos. O sea, ¿a quién le pertenece el poder y la gloria de los reinos? Según San Lucas. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. No. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo poder y gloria. A Satanás, San Lucas es muy claro. San Lucas siempre que habla del poder, es más, dice dinero sucio. El poder ensucia igual que el dinero, dice San Lucas, cuando es búsqueda de nuestros propios intereses. Jesús aclara que en la iglesia, no debe de haber poder unos sobre otros, sino que aquel que quiere, dice, ser el primero, se haga el servidor de sus hermanos. O sea, el primero que se haga el último. El Santo Padre, nosotros le decimos el siervo de los siervos, ¿verdad? Es cierto que Él tiene autoridad, pero es una autoridad ejercitada para el bien de sus hermanos. Todo lo que nos es dado como autoridad dentro de la iglesia debe ser para el bien de nuestros hermanos. Y yo prefiero hablar de autoridad, porque autoridad significa hacer crecer. Eso significa autoritas, aquel que hace crecer. Poder es aquel que se pone por encima y somete los pueblos. O sea, es diferente totalmente. La autoridad hace crecer, la verdadera autoridad, aunque hoy en día usamos autoridad y poder como sinónimos, pero no es lo mismo. El poder se ejerce desde arriba hacia abajo. La autoridad siempre es un hacer crecer. Entonces, aquí vemos cómo Jesús también, y Satanás le dice que le va a dar todo esto, pero quiere una cosa, que lo adore. El poder, a mí se me olvidó una cosa que me dijeron que les dijera. El Padre Ramiro está confesando para todos los que gusten acercarse al sacramento de la reconciliación. La Cuaresma especialmente, ¿verdad?, nos llama a la conversión. Arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces aprovechemos para confesarnos, no dejemos para el último día, ¿verdad?, esto. O sea, para el último día, es decir, ya para Semana Santa, porque a veces ahí andamos corriendo, Padre, confiéseme, y ahí ya nosotros andamos con un montón de cosas que a veces se nos complica. Entonces aprovechemos estos tiempos que los sacerdotes se ponen a disposición para poder administrar el sacramento de la reconciliación. Bueno, cerrando el paréntesis sobre esto, vamos a regresar aquí como el diablo entonces hace ver, San Lucas hace ver que el poder al final te lleva, y que es un riesgo, a que lo adores, es decir, que hagas del poder tu ídolo, o sea, tu Dios falso, que te arrodilles ante Él, que vivas para Él. Jesús responde: solamente a Dios adorarás y servirás. O sea, habla del servicio. O sea, notemos esa palabrita, porque les decía yo que dentro de la iglesia lo que está es el servicio. Ciertamente a veces lo que podemos hacer es buscar poder, La tentación siempre va a estar presente, es decir, querer dominar en un grupo, en un movimiento, en un ministerio. O sea, el poder siempre va a estar ahí. O sea, recordemos esto que dice Jesús: solo a Dios adorarás y servirás. O sea, recuerda que Jesús lo que enseña es el servicio. No ejercita el poder sobre sus hermanos. Dice, eso lo hacen los gobernantes y las naciones.
no sea así entre ustedes. El que quiera ser primero, que se haga el último y sea servidor de sus hermanos. Lo repito, aunque ya lo dije. Yo que soy el maestro les he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. O sea, siempre, Jesús hace ver cómo el cristiano está llamado al servicio, no al poder. Pero es necesario que los cristianos también se involucren en las cuestiones sociales y políticas. ¿Para qué? Para que sirvan, para que busquen el bien común. Ay, no, yo no voy a estar nunca ahí porque yo no quiero. No, bueno, si lo ves como servicio a la comunidad y como búsqueda del bien común, como con esta autoritas de hacer crecer, eso es algo magnífico. Pero no por poder, ¿verdad? No para buscar el poder, sino para servir. Y como última tentación, una de las tentaciones más fuertes que aparecerá en la vida de Jesús es la de que es llevado a Jerusalén, dice, lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo. ¿Qué significa esto? En tiempos de Jesús giraba una voz por ahí que decían que el Mesías iba a aparecer en la parte más alta del templo. Lo que el diablo le dice es, tú eres Mesías. O sea, el diablo sabe. Es más, cuando nosotros escuchamos en los evangelios que aparece algún endemoniado, tú eres el hijo de David. ¿Qué has venido a hacer, Jesús, verdad? O sea, el diablo reconoce quién es Jesús. O sea, no basta reconocerlo. Hay que creer, dice San Pablo en la segunda lectura, ¿verdad? Y creer es diferente, creer es adherir a, pero no con una cuestión puramente externa, sino involucrarme en, o sea, hacerme discípulo. Eso es creer en San Pablo. No es yo proclamo mi fe, yo creo y mi vida sigue igual. No, yo proclamo mi fe y me pongo a la secuela. O sea, sigo al maestro. Eso significa fe, ¿verdad? No solamente una profesión que son palabras, si no hay secuela, son puras palabras que se las lleva el viento. Entonces, Satanás reconoce que Jesús es el Mesías y dice, bueno, y como la gente dice que el Mesías va a aparecer en la parte, en el templo, súbete, aquí estamos, lánzate, haz un milagro, o sea, sensacionalismo, show, diríamos, o sea, haz show, haz teatro, lánzate. Y entonces, como Dios es tu Padre, pues no te va a pasar nada. Jesús dice, no, ¿verdad? Esa es la tentación que aparecerá continuamente. Haznos un milagro y vamos a creer, baja de la cruz y vamos a creer. Jesús sabe que el Padre lo ama. Esto es algo maravilloso. O sea, no tiene que demostrarle nada al diablo. Nosotros no tenemos por qué andarle demostrando nada a nadie, ¿verdad? A veces el diablo sabe manipular. Quiere manipular a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, entonces haz esto. Si tú eres hijo de Dios, haz esto otro. Eres hijo de Dios, la palabra de Dios dice que Él te va a cuidar. Jesús dice, no cede. Porque Él se sabe amado por el Padre. Él vive esta realidad. No tiene que demostrarle nada a nadie. Y creo que esto es muy importante, que lo podamos vivir nosotros en nuestra vida. Porque a veces queremos andar demostrando cosas. No, si sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Que su amor está siempre presente. ¿Qué demostraciones tenemos que andar haciendo? Yo decía hoy en la mañana, pero porque estaba con jóvenes y adolescentes, en la misa de las 8 de la mañana decía, Jesús tiene, por así decir, permítanme la palabra, tiene autoestima. Si mi Padre me ama, no necesito lanzarme del templo para que me demuestre su amor. ¿Sí? Yo hacía esta aplicación. Pero también en nuestra vida intentemos ver esto. Como a veces nosotros le decimos a Dios, si me amas, hazme este milagrito. Si me amas, entonces tal cosa. O sea, nosotros queremos poner a prueba el amor de Dios. Dios nos ama.
Jesús vive en la relación con el Padre. Por eso no necesita andar haciendo demostraciones. Es muy fácil a veces caer en esta tentación. Está a la vuelta de la esquina, están estas tentaciones que son, la primera decíamos, el camino fácil, ¿verdad? Convierte esta piedra en pan. La segunda, la tentación del poder. Y la tercera, la tentación del sensacionalismo. La fe no es una sensación. La fe es adhesión a una persona. El Papa Benedicto XVI decía, no es una filosofía. Nosotros no seguimos una filosofía, nosotros seguimos a una persona. Es una experiencia con esta persona que es Jesús, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de vencer, que pues en nuestra vida van a aparecer las tentaciones, que nos conceda la gracia de tenernos siempre agarrados de su mano, de no soltar su mano, para poder salir victoriosos de las tentaciones que aparezcan en nuestras vidas, porque tentaciones pues habrá siempre, que nos permita, que nos dé la fuerza y la gracia para poder ser siempre fieles a su voluntad y para ponernos siempre como discípulos en su secuela, es decir, ser seguidores del Maestro. Así sea. Buenos días, hermano. Gracias también a todos los que nos ven y escuchan por los medios de comunicación. Sí, estamos pues aquí agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por la convocatoria que se hizo para el retiro que ya habíamos socializado dentro de la Cuaresma, recién iniciando la Cuaresma el miércoles, y ya estamos acá todos los delegados. Bueno, no todos, pero sí un 55-60% de los delegados estamos acá en un retiro espiritual que lo recibimos una vez al año. Claro que sí. Eso sí siempre se logra, ¿verdad? Que estén representados todos los sectores, hay de todos los sectores. Claro, en algunos no han podido venir, algunos están enfermos, algunos son adultos mayores y toda esa tipo de situación nosotros la comprendemos. Pero sí, habemos más de 100 delegados acá en el retiro y eso nos tiene muy contentos porque estamos valorando lo que es la formación que la Iglesia nos proporciona. Creo que sí, la mayor importancia del retiro, como le repito, solo es una vez al año y es un encuentro pues con uno mismo, con Dios. Es una experiencia pues grandiosa porque fortalece el espíritu, nos anima a seguir adelante, a fortalecer nuestra fe y es dedicar ese espacio de tiempo que muchas veces no lo logramos, no en las comunidades, no hay espacios adecuados para poder tener, como lo mismo la palabra lo dice, un retiro, es tratar de concientizar y tener ese verdadero encuentro con el Señor. Claro que sí, porque lastimosamente, como él decía hace un momento, todavía no ha logrado visitar todas las comunidades, pero es su propósito. Y sí, ¿verdad? A cada uno nos ha puesto a decir nuestro nombre y él ya va poco a poco va a ir conociendo cada uno de los delegados, pero la mayoría los conoce, ¿verdad? Nos identifica por lo menos por un nombre, al solo vernos dice fulano, y claro que sí, nosotros estamos siempre dispuestos a colaborarle, ¿verdad? Y estamos ahí anuentes a cualquier información que él solicite, pero Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo.
El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. ¿Qué tal, amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Una vez más nos encontramos acá justamente en el Vaticano, enfrente de la Plaza San Pedro, para hablarles sobre la salud del Santo Padre, que desde el 14 de febrero se encuentra hospitalizado en el Policlínico Gemelli. Francisco está descansando después de pasar una noche tranquila. Estas son las actualizaciones de esta mañana 8 de marzo, emitidas por la Oficina de Prensa del Vaticano sobre el estado de salud del Papa. Ayer continuó alternando la ventilación mecánica durante la noche y oxigenación de alto flujo durante el día con el uso de cánulas nasales. La situación parece estable en un marco complejo. Mientras, desde el Vaticano dio inicio el jubileo del voluntariado, más de 25.000 fieles de 100 países del mundo. Este es el quinto de los grandes acontecimientos jubilares que está contando esta vez con la participación de asociaciones, grupos, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones de los 5 continentes. Luego de la peregrinación a la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, a lo largo de días se celebrarán una serie de encuentros e iniciativas y mañana la misa presidida por el cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que leerá la homilía que el Papa Francisco había preparado para este evento. Vivir el jubileo como voluntario. Creo que es un momento especial, creo que venimos desde muy lejos, desde México, para prepararnos y disfrutar, pedir por la vida, pedir por el Papa, pedir por todos los seres humanos, la paz mundial creo que es importante y creo que prepararse también es muy importante, confesarse, hacer la oración, peregrinar. Creo que es un momento bonito y, como dice el Papa, creo un año de esperanza. Este jubileo de los voluntarios es una ocasión para reflexionar sobre la opción del amor, la de dar. Bueno, ser voluntario al final del día es servir, como dice Jesucristo, pues venimos a servir, no a ser servidos, y creo que ser voluntarios es algo importante para ayudar y estar sirviendo para todos los peregrinos que vengan. Salir al encuentro del otro a través del dar en una sociedad que sufre profundas laceraciones a causa de las guerras es un himno a la fraternidad. El mundo del voluntariado viviendo su jubileo en tiempo de Cuaresma, tiempo que nos llama a la conversión, animada por la esperanza que no defrauda y el testimonio de la fe en la caridad.